Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz
amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, amate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Hay un poder más grande que cualquier crisis. Pero no podemos olvidar que hay dolor, hay tristeza y desesperación. Aquí es donde tú eres importante, donde tu fe va a demostrar la esperanza que nos puede dar vida en medio de la muerte. Vas a tener la oportunidad de compartir, salvar y servir. Prepárate. Estará en tus manos poder llevar a otros a conocer el poder de la esperanza. Cuando realizamos ejercicio, hacemos que el corazón se vuelva más eficiente, se aumenta el ritmo respiratorio, con lo que la sangre puede llevar más oxígeno al cerebro. Además, se queman calorías y se combate la obesidad. Por eso es necesario practicar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. Hacer ejercicio es un hábito fácil de adquirir. Existen deportes y actividades físicas para todos los gustos, espacios y edades. No tienes que invertir mucho y recibirás grandes beneficios.
Busca la manera de mantenerte activo. No uses tanto el auto ni el elevador. El tiempo que inviertas haciendo ejercicio lo verás en ganancias con una mejor calidad de vida y menores riesgos de sufrir diferentes enfermedades. Los mejores momentos para ejercitarte son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. No olvides hacer ejercicios de calentamiento y complementarlo con una alimentación balanceada. Buenas tardes, hermanos. Estamos muy contentos que estén con nosotros otro día más en esa transmisión de campañas virtuales. Queremos darle una cordial bienvenida a todos nuestros miembros de las iglesias y también a esas visitas que nos están visualizando desde sus hogares. Sean bienvenidos a este programa y también queremos recordarles que comenten si tienen algún pedido de oración especial para que nuestros hermanos estén orando por esa petición durante toda esta semana. De igual manera, se pone a su disposición el número que aparece en su pantalla. Para aquellas personas que deseen hacer algún pedido de oración especial, aquellas personas que deseen recibir estudios bíblicos, si usted desea conocer la dirección de alguna de las iglesias del distrito, si quiere consejería, si usted desea bautizarse, quiere regresar a la iglesia o requiere de alguna atención personalizada. Repito, puede llamar al número que aparece en pantalla. Así es, hermanos. Así que bienvenidos a este programa. Vamos a comenzar con una oración. Les invito a inclinar el rostro donde están. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por este día que nos has dado. En esta tarde nos encomendamos, Señor, a ti, que tu Santo Espíritu hable a través del pastor y que esta transmisión llegue a cada persona y que pueda transformar nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó el momento de que entonemos todos juntos nuestro canto tema. Vivir sin esperanza, sin hallar una pronta solución, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi
su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo al cansado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. La Biblia dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el momento infantil. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se están portando? Espero que se estén portando bien en casa. En esta tarde vamos a ver la historia de Noé, que se encuentra en Génesis 6:8. Jesús le dijo a Noé que iba a mandar un gran diluvio, porque la gente se estaba portando muy mal y no estaba obedeciendo. Entonces le dijo a Noé que tenía que ser un barco muy, muy grande, donde tenían que entrar él y su familia y todos aquellos que quisieran y aceptaran que iba a mandar ese gran diluvio. Noé empezó a construir ese gran barco. Duró mucho tiempo para poderlo hacer, porque era muy, pero muy grande. Pero mientras él lo hacía, la gente se acercaba y lo miraba. Y Noé les decía que Jesús iba a mandar un diluvio y que ellos tenían la oportunidad para arrepentirse, porque ellos estaban mal. Entonces la gente le decía, no, dice, tú estás loco, le decían. Pero sin embargo, Noé aún así, él era muy obediente y seguía construyendo el barco. ¿Saben? Cuando ya estaba listo el barco, de repente por allá se miró una gran fila, como un gran desfile que venía. Eran muchos, muchos animales y venían ovejas y venían elefantes y venían leones y venían jirafas y venían changos y todos venían de dos en dos y iban entrando al arca, a ese gran barco que había hecho Noé.
Después, por ahí, se escuchó un gran ruido en el cielo. ¡Rápido! Voltearon, ¿saben qué era? Eran muchas aves, demasiadas aves de muchos colores. Todas esas aves venían también al barco que había hecho Noé. Después de que todos entraron, Jesús le dijo a Noé que era tiempo de que entrara él y su familia. Noé y su familia fueron obedientes y entraron al arca. Había gente que quería entrar, pero como les daba vergüenza o les daba pena, no entraban porque ¿qué iba a decir la demás gente? Así que no lo hicieron. Cuando ellos estuvieron dentro, un ángel vino y cerró esa puerta. Y no se abrió hasta que ya después de 2 semanas y más que duró la lluvia, se abrió la puerta. El ángel, cuando ya era momento que estaba todo seco, el ángel abrió la puerta y Noé y su familia salieron. Se juntaron y dieron gracias a Dios por haberlos cuidado durante ese diluvio. Jesús le dijo, Noé, ¿ves ese gran arco iris? Ese arco iris es una promesa que jamás mandaré diluvio para terminar la tierra. Vemos qué maravilla y qué grande es Dios, porque Él nos dice y nos cuida y nos protege y que jamás volverá a terminar a este mundo, ¿en qué? En lluvia. Y siempre lo vemos cuando llueve, en el cielo vemos esa gran promesa. Que Dios los bendiga. Agradecemos a nuestra hermana por esta bonita historia para los niños y quiero compartirles un versículo que se encuentra en Salmos 117:1 y dice, alabad a Jehová, pueblos todos, naciones todas, alabadle. En este momento tendremos una alabanza muy especial. Si estás cansado
Amén. Gloria a Dios. Ha llegado el momento medular de esta tarde, que es el tema, el cual lleva por título El día que Jesús y el diablo oraron por Pedro. Familia, les saludo con aprecio en un día más de nuestra semana de evangelismo digital. Es para mí un privilegio estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título El día que Jesús y el diablo oraron por Pedro. Ya vas a entender por qué. Pero antes de comenzar con este tema, quiero invitarte para que hagamos una oración juntos y nos encomendemos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. De manera muy especial, oh Dios, queremos colocarnos en tus manos. Queremos pedirte perdón si te hemos ofendido y al iniciar este tema suplicamos que tu mano poderosa nos asista y nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ayer hablamos del gran amor que el Padre muestra por nosotros. Un amor que es sobrehumano, que es incondicional, que va más allá de nuestra comprensión. El día de hoy veremos que en los días más tristes de tu vida, en los días más oscuros, Dios no se olvida de ti, sino que por el contrario, en ocasiones permite que pasemos por situaciones difíciles, pruebas vergonzosas, para que alcemos de nueva cuenta nuestros ojos al cielo. A veces el sufrimiento hace ver difusa la línea entre el bien y el mal. Hay personas que le echan la culpa a Dios por las cosas malas que les suceden y otras más ortodoxas creen que es el diablo el que les hizo pasar por situaciones complicadas. Un día, cuando estaba en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, me encontraba vendiendo libros y en aquella ocasión un contador de la región de Baja California Sur me hospedó y estaba yo terminando de alistarme esa mañana para salir a vender libros cristianos y en eso escuché que alguien tocó la puerta de la casa del contador. Y entonces yo me asomé y cuando abrí la puerta miré que había un hombre muy alto. Yo soy alto, pero ese hombre me pasaba por mucho y le miré así y le dije, sí, dígame. Y él me dijo, mira, soy el dueño de la casa, le rento al contador, ¿tú quién eres? Ah, yo soy un amigo del contador que me dio chance de quedarme unos días. Ah, muy bien. Me dio unas instrucciones de cosas que quería que se hicieran en la casa, algunos recados para el contador. Yo tomé nota, claro que sí. Pero hábilmente quise introducirle el tema de la religión, el tema de Jesús. Y entonces, con una mano gigante, me la puso así casi en la cara y me dijo, no me hables de Dios. Y yo dije, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó o qué? Y entonces, sin anuncio, comenzó a contarme una historia que me desgarró mi corazón. Me dijo, hace muchos años, cuando yo era más joven, en una ocasión decidí viajar con mi familia. Me contó este hombre que de paso era un piloto. Decidí viajar con mi familia y junto con otro matrimonio que ambos teníamos hijos adolescentes, más o menos, que ya podían manejar, ya muchachos más o menos maduros. Y en ese viaje la idea era viajar las dos familias en carros distintos. Pero los muchachos nos hicieron una propuesta que nos pareció bien. Nos dijeron, papá, si de todas maneras van a llevar los dos carros, ¿por qué no nos permiten a nosotros llevar un carro y ustedes se llevan el otro? Nosotros pagamos por la gasolina de este carro, vamos a comer nuestra comida, vamos a escuchar nuestra música, vamos a tener nuestras pláticas y ustedes se van con sus pláticas de viejitos allá. A nosotros nos pareció que era bien, que estaba bien, que no había problema. Solo les pusimos una condición. Y esa condición es que nunca debían rebasarnos a nosotros que íbamos en el carro de enfrente. Siempre debían mantenerse en la parte de atrás. Si en algún momento nos rebasaban, se iban a hacer merecedores a un castigo y de alguna forma se iban a ver en la penosa necesidad de que abortáramos ese viaje. Así que ellos convinieron, les pareció que estaba bien
y entonces emprendimos ese viaje. Todo iba de maravilla, los rostros de todos brillaban, estábamos felices. Después de tanto tiempo ese viaje se estaba concretando y ahora finalmente estábamos ahí viajando rumbo a nuestro destino, el interior de la República. Pero de pronto, mientras íbamos viajando alegremente en el carro, los adultos, a los muchachos se les ocurrió jugarnos una broma de mal gusto. Y el que iba manejando se adelantó o nos rebasó y se puso a la par con nosotros. Y entonces todos los muchachos que iban dentro del carro, que eran 4, comenzaron a decirnos adiós, adiós, adiós. Y cuando ellos nos estaban diciendo adiós a nosotros, no advirtieron que delante venía un tráiler que chocó contra ellos y los hizo pedazos. Vi cómo se despedazaban mis hijos delante de mis ojos. Y te pregunto, me dijo aquel piloto, ¿dónde estaba Dios en ese momento? No me hables de ese Dios que no le interesan sus hijos, que es capaz de ver cómo se destruyen criaturas inocentes delante de sus ojos y no hace nada al respecto. A mí, no me hables de ese Dios. Recuerdo que aquel día yo no tuve que contestarle, me quedé callado por respeto y sin embargo, aunque yo no le contesté nada, no significa que no exista una respuesta para el sufrimiento o para el dolor. El día de hoy vamos a tratar de entender cuál es el propósito que Dios tiene al permitir que pasemos por situaciones difíciles. ¿Has pensado, y lo digo con reverencia, pues en Dios no hay tinieblas, la posibilidad de que Dios y el diablo se pusieran de acuerdo para orar por ti? Antes de que digas que estoy loco, vamos a la Biblia para que veas en dónde está este pasaje. Lucas 22, 31 al 32. Mira lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Búscalo conmigo, por favor, si no tienes tu Biblia abierta. Te voy a invitar para que la abras y para que juntos podamos encontrar este pasaje. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben que este texto relata el momento cuando aparentemente Jesús y el diablo estaban de acuerdo en que Pedro, el apóstol de Jesús, recibiera una lección? Por supuesto, cada uno de ellos tenía motivos diferentes y al mismo tiempo el deseo de querer revelar el carácter de Pedro. Por un lado, Jesús quería que esa prueba que Pedro estaba a punto de pasar lo fortaleciera, y por otro lado, el enemigo de las almas quería machacar a Pedro. De nueva cuenta leemos el versículo 31 con más cuidado. Mira lo que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué tremenda declaración la que Jesús le entrega a Pedro. Y seguramente Jesús recibió un mensaje de la inteligencia angelical para advertir a Pedro que iba a ser zarandeado, que le iba a venir una prueba muy dura. Y este es el orden en el que suceden las cosas. Número 1, Jesús entrega el informe a Pedro y le dice: Satanás metió una solicitud al concilio celestial porque quiere darte una golpiza. ¿Y qué crees? Fue aprobada esa solicitud. ¿Cómo? Imagínense el rostro de Pedro. 2, ese fue el momento cuando el enemigo de las almas tuvo que orar. Si algo le recuerda a Satanás su debilidad y que hay un Dios soberano, es justamente el hecho de que para poder tocarte a ti o a mí o a Pedro o a Job o a cualquier persona tiene que pedir permiso. Así que en ese sentido él tuvo que dirigirse al Padre, tuvo que orar. Número 3, posiblemente te parece extraño lo que estoy diciendo, pero considéralo. Cada vez que el enemigo de las almas miraba a Pedro entregado, apasionado, decía: ¿de verdad que tanto amor? ¿De verdad que eres tan bueno? ¿De verdad que eres muy santo? A ver si es cierto, me gustaría tener una oportunidad contigo en el cuadrilátero, a ver si es cierto que
que como roncas duermes. A ver si es cierto que eres tan valiente como dices. ¿Verdaderamente crees que vas a resistir? ¿Verdaderamente crees que vas a ser fiel en la hora de la prueba? Quizá pueda preguntarse usted, ¿por qué el diablo pidió a Pedro y no a otro discípulo? Permítame presentarle las credenciales de Pedro, su ficha técnica, vaya. En una ocasión, cuando Jesús se encuentra con Simón, que originalmente se llamaba así, decide cambiarle el nombre y le dice en San Juan 1:42, tú ya no te vas a llamar más Simón, ahora tu nombre va a ser Pedro. En otra ocasión, Jesús les pidió a sus discípulos que se adelantaran en el mar, que se fueran yendo porque él tenía que ir al monte a orar. Los discípulos iban ya muy adentro en el mar, cuando de repente Jesús, pues en donde estaba, en el monte, decidió que era tiempo de alcanzar a los discípulos y entonces, no sé cómo lo hizo, la Biblia no lo dice, pero simplemente apareció cerca del mar donde los discípulos estaban en la barca. Y cuando los discípulos lo vieron, la Biblia dice, esto está en Mateo 14, 22 al 31, la Biblia dice que los discípulos se asustaron y dijeron, fantasma, fantasma. Y Jesús les dijo, tranquilos, soy yo. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo creyera necesario, se levantó Pedro y dijo, si verdaderamente eres quien dice ser, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y de repente vemos que Jesús hace algo que también no era necesario. Jesús pudo haber aparecido al instante en la barca y haber dicho, sí soy yo, mira, ¿no me ves? Pero Jesús desafió al discípulo y le dijo, vente pues. Y si cualquier persona, no sé, tú o yo, hubiésemos dicho, no es cierto, no te creas, estaba jugando, aquí te espero, porque pues ¿quién ha caminado sobre el agua? Solamente lo puedes hacer tú que eres Dios, pero no, contrario a todo lo que ustedes se puedan imaginar y ante cualquier situación, escenario que los discípulos pudieran pensar, pues Pedro se baja de la barca y comienza a poner un pie. Y cuando ve que el agua le sostiene, pues pone el otro pie y comienza a caminar hasta donde se encontraba. Antes de llegar a Jesús, porque voltea a ver a sus amigos, a los discípulos, como para decirles, yo sí pude caminar sobre el agua, y cuando lo hace, se hunde. Inmediatamente Jesús le sostiene con su brazo. En otra ocasión, en Mateo 16, 17, Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comienzan a decir, unos dicen que eres algún profeta que resucitó de entre los muertos, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres esto, y comenzaron a decirle lo que las gentes pensaban que él era. Y entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, de nueva cuenta, dio un paso adelante gallardo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, pues todos se quedaron pasmados de nueva cuenta ante el arrojo, el atrevimiento, la rapidez de respuesta de Pedro. Y más sorpresiva fue la respuesta de Jesús cuando le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Qué acababa de decir Jesús? Que Pedro tenía línea directa con el Padre. El Padre vino y directamente se lo reveló a Pedro, y por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando estaba por terminar el ministerio de Jesús, Mateo 26 del 30 al 35, Jesús les dijo que dentro de poco Él iba a tener que sufrir, que iba a ser crucificado. Les habló de su muerte y les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. A Pedro eso le pareció una ofensa y dijo, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Yo me voy a quedar contigo, yo voy a morir en la raya contigo. En una ocasión, cuando ya habían llegado unos hombres para prender a Jesús, Pedro, como era de una tribu o de una secta llamada celotes, que eran algunos estudiosos comentaristas dicen que eran muy hábiles en el manejo de los cuchillos, de las espadas. Pedro debió haber sido muy hábil también en el manejo del cuchillo y de la espada. Entonces llegaron un grupo de soldados para
aprender a Jesús, y Pedro dijo, ¿quién viene por mi maestro? Pues ahora ven, saca su espada y entonces le tira a la cabeza a uno de los guardias, pero como el guardia estaba bien entrenado, alcanzó a esquivarse y solo le quitó una oreja. Ahí tú puedes darte una idea de cómo era el carácter de Pedro. Un hombre impulsivo, un hombre arrojado, un hombre que pensaba poco antes de actuar, un hombre que no tenía temor aparentemente a nada, sin embargo, creyó que podía defender a Dios. Te pregunto, querido hermano, ¿tú crees que Jesús necesita nuestra protección? ¿Tú crees que Dios necesita que nosotros le defendamos? ¿En qué cabeza cabe que una simple espada puede defender al Rey de Reyes, al Señor del universo? Pedro estaba siendo bastante imprudente, pero todas estas características o sesgos del carácter de Pedro encendían a Satanás y decía, ay, papacito, ¿es verdad que eres tan bueno como dices? Ya te quisiera tener en el ring a ver si es cierto que eres todo lo que dices ser. Pues resulta que ese momento llegó y por boca de Jesús, Pedro se enteró que Satanás había metido esa solicitud al cielo para darle una golpiza a Pedro y que esa solicitud había sido contestada. Ahora, ponte a pensar que si el enemigo de las almas pidió a Pedro, también implica la posibilidad de que te puede pedir a ti también. Cuando te mira cantando en la iglesia, cuando te mira llegando a los grupos pequeños, haciendo obra misionera o llegando por primera vez y comienzas a apasionarte, comienza a arder tu corazón, dice, ah, sí, chiquito, ¿de verdad que eres tan bueno? Pues ahí te van unas pruebas. Y hay personas que en las primeras de cambio, en las primeras pruebas, se desaniman y nunca más quieren saber de Dios. ¿Cuál era el deseo del diablo? ¿Qué era lo que él quería buscar? Jesús lo dijo, quería zarandearlo. Te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿De dónde viene esta imagen del zarandeo? De la técnica que se utilizaba para separar el trigo de las gavillas. Me imagino a Pedro preguntando, pero no es literal, ¿verdad? Porque resulta que evidentemente Jesús está hablando en un lenguaje simbólico. No es que el enemigo de las almas iba a agarrar a Pedro así como una gavilla, pero algo parecido. ¿En qué consiste esta técnica? Por un lado, se golpean las gavillas contra una criba para desprenderle su grano, y por otro lado se avientan al aire para que el viento separe la paja del trigo. Presta atención a lo siguiente, porque los golpes no producen grano, solo lo separan de la gavilla. Dios usa las crisis de la vida, los problemas, las circunstancias difíciles, no para que produzcas fruto, sino para que lo manifiestes. Yo no sé si en este momento tú estás atravesando una situación difícil, situación que te haya hecho darle la espalda a Dios, situación que te haya hecho rezongar de Dios. No sé cuál sea tu vida, no sé si estás enfermo, postrado en una cama, o tienes algún familiar que está enfermo, o tienes alguna situación económica, tienes algún problema muy grave, muy fuerte, y tú dices, si verdaderamente Dios existe, ¿por qué no te apiadas de mí? Pues quiero decirte que estás en una prueba, que la solicitud que Satanás envió al cielo para zarandearte ha sido aprobada y estás en medio de la prueba. Pero querido amigo, Dios utiliza las crisis de la vida para que lo que hay en tu interior se revele, no para que produzcas el fruto, sino para que reveles de qué estás hecho verdaderamente. Ahora es interesante que la Biblia dice en el versículo 32 que Jesús rogó al Padre por Pedro, pero no por lo que tú te imaginas. Mira lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántas veces sentimos como un insulto cuando le contamos a una persona nuestro grave problema, la situación tan difícil en la que estamos, y te dicen, ah, sí, voy a orar por ti? Y tú dices, ¿vas a orar por mí? Yo no ocupo oración, yo ocupo dinero, ocupo salud, ocupo que esta situación se resuelva. Oración, cualquiera puede orar. Podríamos pensar que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro estaría en ese mismo tenor
Sin embargo, no fue una simple oración. Dijo que rogó por Pedro. Y es curioso que Jesús no rogara para resucitar a Lázaro, pero sí rogara para fortalecer a Pedro, porque Dios considera tu fortaleza espiritual más importante que tu vida terrenal. Satanás quiere darte una paliza, Dios quiere hacerte fuerte. Los padres sabios saben que le hace bien a sus hijos enfrentarse al medio ambiente. Y no como mi mamá, que cuando tenía alrededor de 2, 3 años, ella acostumbraba a bañarnos a mi hermano y a mí. Mi hermano es un año mayor que yo. Nos bañaba, nos cambiaba, nos peinaba así de ladito. Desde entonces se me quedó el peinado de ladito. Y nos perfumaba, y entonces nos sentaba con los zapatitos y los chorcitos, camisitas, planchaditas, limpiecito todo, en un silloncito a los dos juntitos, así como muñequitos. Y ahí estábamos mi hermano y yo como muñequitos, limpiecitos, todo impecable. Pero comenzamos a enfermarnos. Y entonces mi mamá no le gustó, nos llevó con el doctor. El doctor, después de hacer algunas indagaciones, dijo: señora, usted tiene la culpa, usted tiene estos chamacos enfermos. ¿Y por qué, doctor? Pues porque no tienen defensas. Esos niños ocupan comer tierra, ocupan comer descalzos, mojarse en el agua de la lluvia. Y mi mamá dijo: ay, doctor, es que a mí me gusta tener... No, déjese de cosas, señora. Haga de estos niños unos niños normales, porque si no se le van a morir. No. Y entonces mi mamá, pues contra su deseo de tenerlos limpios todo el tiempo, pues tuvo que mandarnos a comer tierra, a mojarnos en la lluvia, a andar descalzos en la casa para que hiciéramos defensas. Recuerdo que nos paraba en la puerta de la casa y nos daba una nalgada y nos decía: órale, niños, váyanse. Y nosotros dábamos un paso en la tierra. Aquí, mamá. Y todos preocupados: ándale, chamacos, váyanse a comer tierra, ya, hagan lo que quieran. Y nosotros: aquí, mamá. Hasta que finalmente nos acostumbramos a comer tierra como todo niño normal. Y adquirimos defensas y aquí estamos todavía. Así que de la misma forma, Dios desea que nosotros podamos fortalecer nuestro carácter, porque para Él nuestra fortaleza espiritual es más importante que nuestra vida terrenal. Cuando Pedro escuchó al maestro decirle que el diablo lo andaba buscando para darle una tunda, quizá le dijo: ¿y qué le dijiste? Satanás te ha pedido para darte una golpiza. Imagínate a Pedro con los ojos: ¿y qué? ¿Y qué le dijiste? Que seguro que me vas a defender, ¿verdad? O sea, el Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones donde dice que no hay necesidad de que yo pelee, que tú vas a pelear por mí, que la batalla es de Jehová, que tú eres el mero bueno, que tú eres Jehová de los ejércitos, así que me quedo detrás de ti y tú te encargas de todo. No, señor, va al ring. ¿Qué? ¿Cómo es que voy a defenderme? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es interesante que Jesús tomó una actitud muy diferente a la que tomó un día mi padre. Cuando yo estaba jugando, tenía quizá como unos 10 años, 9 años aproximadamente. Y estaba jugando en una cancha que quedaba en la parte alta de mi casa, en una colina más o menos cerca de mi casa. Y recuerdo que tenía una pelota de esas verdes de tenis y estábamos jugando a aventarla a una pared. Y entonces tirábamos esa pelota y si de regreso le pegaba a una persona, estaba quemado, congelado, no me acuerdo qué jugábamos, pero así estábamos aventando esa pelota y de repente un niño que se llamaba Huguito, o bueno, así le decían Huguito porque estaba chaparrito, se atravesó y le pegué en la cara sin querer. Entonces vino conmigo y me dijo: hey, tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegaste? Y yo le dije: no, es que no sabía que ibas a pasar por ahí exactamente en el momento que aventé la pelota, discúlpame, no fue mi intención. No, que discúlpame, ni que nada. Y me aventó un golpe y me dio en la cara, aquí en la boca, y yo me agaché, me salió poquita sangre, y yo dije: pues no trae caso pelearme, pues mejor me voy a ir. Me di la vuelta, y cuando me estoy dando la vuelta, comienzo a escuchar una turba enardecida de chamaquitos gritando: pelea, 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 pelea. Yo comienzo a ver todos esos chamacos endemoniados y aprieto el paso y digo: si no me pega el Huguito, aquí me pegan todos estos. Y aprieto el paso, comienzo a bajar. Para esto deben saber que a mí no me gusta pelear, nunca me gustó pelear. Estoy en contra de la violencia física.
Y definitivamente no quería pelear con el Huguito. Yo era mucho más alto que él y a lo mejor pude haberle dado un golpe y dejarlo ahí tirado. Pero no lo iba a hacer, no quería. Simplemente no estaba en mi corazón y hoy en día sigue siendo una realidad en mi vida. Entonces apresuré el paso y me adelanté a la casa, toco la puerta, por alguna razón la puerta estaba cerrada y entonces viene mi papá y abre la puerta y cuando sale mi papá veo a ese hombre musculoso porque mi papá hacía mucho ejercicio, tenía unos brazotes, un pecho y justamente estaba haciendo ejercicio y sudado. ¿Qué pasó?, me dice. Y él me había dicho que si alguna persona me pegaba en la calle y que yo me dejaba, él me iba a rematar en casa. Así que cuando yo vi a mi papá así grandotote, así, mira, todo sudado, hinchado de estar haciendo ejercicio, dije, no, pues está mejor el Huguito, me doy vuelta. Pero para eso la turba de chamacos me ha alcanzado. Y estoy entre mi papá, el Huguito, y la turba enardecida de chamacos endemoniados. Y entonces el Huguito agarra valor, no sé de dónde, aún viendo a mi papá así todo gigante, y dice, Señor, présteme a su hijo para que nos demos un tiro. Así dicen allá en Sonora, para que nos golpeemos. Nadie se va a meter, nada más él y yo, porque me pegó y yo quiero desquitarme, que no sé qué. Y en eso yo dije, pues ya, ni modo de hacer el ridículo enfrente de mi papá. Pues ni modo, me tengo que pelear. Pues ya no existe otra alternativa. Pero mi corazón estaba preocupado, estaba con miedo, estaba ansioso. Y yo miraba al chamaquito ese, al Huguito, cómo estaba tan valiente, cómo no tenía miedo. Me hubiese gustado tener el valor del Huguito, pero no lo tenía. Y entonces cuando dije, mi papá ya va a decir, órale pues, agárrese, dijo algo que me hizo ver a mi papá desde otra perspectiva. Y lo que dijo fue, como le toques un pelo a mi hijo, no te la vas a acabar. Lárguense de aquí, le dijo a todos los chamacos. Y todos salieron corriendo, incluyendo el Huguito, que no tenía miedo. Todos salieron corriendo. Y entonces volteo a ver a mi papá de nueva cuenta y está así como si fuera Superman y se le mueve el copetito. Porque pasó un vientecito en ese momento. No se crean. Pero ahí está mi papá defendiéndome. Y en ese momento dije, wow, mi papá me defendió. Me sentí tan bonito en mi corazón que él me había defendido. Pero no vemos a Jesús levantar el puño contra Satanás por Pedro. Tampoco reprender qué fue lo que hace, qué fue lo que hizo. Jesús no rogó intentando evitar el zarandeo de Pedro, sino la incredulidad. Yo he rogado para que tu fe no falte. Porque la mayor preocupación del Señor en ese momento no era la dificultad que su discípulo estaba por enfrentar, sino que fuera a desilusionarse tanto que dejara de ser cristiano o de ser útil al reino de Dios por ello. Querido hermano, yo en esta hora deseo que tú entiendas que es posible que si has pasado por situaciones difíciles, tu capa está caída, estás derrotado, estás fracasado. Yo deseo que tú entiendas que Dios tiene un propósito en medio de toda esa prueba. Dios te quiere hacer fuerte. Dios quiere que tú entiendas que el reino de los cielos es de valientes, de personas que no solamente fracasan, sino que se levantan vez tras vez. Personas que están dispuestas por la gracia de Dios a tomarse de su mano y no importa el vendaval, no importan las circunstancias difíciles que vengan, no se van a soltar porque es la única forma como podemos estar seguros. El deseo de Dios, querido hermano, era que Pedro pudiera pasar ileso a través de esa prueba. No necesariamente porque no iba a haber una golpiza, sino más bien que su fe no faltara. Y de esta forma, Dios considera de nueva cuenta más importante tu fe que tu comodidad temporal. ¿Recuerdas algún día de tu vida que te gustaría que nunca hubiera existido? ¿Hay alguna experiencia bochornosa que te gustaría borrar? ¿Sabes? Pedro tuvo una experiencia vergonzosa. ¿Recuerdas que hace un momento dijimos que él nunca se iba a escandalizar? Que aunque todos salieran corriendo, él no iba a salir corriendo. Pues, ¿qué crees? La Biblia dice en Mateo 26, 69 al 75, que negó a Jesús. Y no solamente lo negó una vez, sino 3 veces.
La Biblia dice que esa experiencia fue tan dolorosa para Pedro que lloró amargamente. ¿Y sabes qué es lo impresionante de esta historia, querido amigo? Que Jesús ya lo sabía. Que aun cuando Pedro estaba envalentonado diciendo esto no va a pasar, esto no sé qué, no sé cuándo, Jesús ya sabía que este momento iba a suceder. Esta fue una de las situaciones más bochornosas para Pedro. Ahí fue cuando se dio cuenta que el carácter arrebatado que él tenía no le iba a llevar a ninguna parte. Se dio cuenta que debía haber cuidado sus palabras. Se dio cuenta que si en vez de estar envalentonado, queriendo enfrentarse a todo lo que se le ponía delante, se hubiese preparado para esa obra, se hubiese preparado para ese momento, quizá hubiese pasado mejor esa prueba. Pero no fue así, fue humillado. Lloró amargamente, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque finalmente fracasó, finalmente se dio cuenta que toda su vida, toda su existencia era un fracaso, porque su confianza estaba puesta en él mismo y no en Dios. Es posible también, de la misma manera, querido hermano, que tú puedas estar pasando por una situación difícil, pero que tu confianza siga puesta en ti, que sigas creyendo que eres tú el que estás al control y no Dios. Es posible que estés en una situación difícil y te cueste trabajo aceptar que solamente en Dios puedes encontrar la victoria y que Dios desea que puedas salir fortalecido a través de esta prueba. Yo no sé cuál sea la situación más bochornosa y vergonzosa que tú hayas tenido que pasar. Yo recuerdo una que me sucedió a mí. Disculpa que hable mucho de mí, pero no puedo hablar de alguien más, es mi testimonio. Estaba en la escuela en 5º año más o menos, y para llegar a la escuela había que recorrer más o menos como una media hora en camión. Y recuerdo que en aquella ocasión yo estaba estudiando por la tarde y ya prácticamente iban a ser las 6 de la tarde. La maestra estaba enojada porque algo le habíamos hecho en ese día y nos había dicho no se van a ir de aquí hasta que no terminen el trabajo. Nosotros sabíamos que eso simplemente no podía ser porque el chofer no nos iba a estar esperando hasta la hora que nosotros quisiéramos. Así que en cuanto tocaran el timbre todo el mundo nos íbamos. Unos minutos antes de que terminara la clase, yo tenía muchas ganas de ir al baño, porque en ese tiempo habían salido unas botellas así grandes de los Looney Tunes, que si les echabas agua fría cambiaban de color, no sé cuántos se acuerdan de eso. Y entonces pues tenía muchas ganas de ir a hacer del baño y le dije a la maestra, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Es que tomé mucha agua, una limonada y pues ya quiero ir. Y la maestra me dijo, César, siéntate en tu lugar y no vas a salir a ninguna parte hasta que termines. Fui muy clara en la indicación que di. Y yo, sí maestra, pero ¿qué te sientes? Y fui y me senté y ahí estaba haciendo como que trabajaba, pero no me podía concentrar porque ya quería pues ir al baño. Y entonces en eso tocaron el timbre y yo dije, ay, salvado por la campana, ahora sí. Y entonces la maestra dijo, ni se muevan, no se van a ir si no terminan el trabajo. Y ahí nos tenía sentados, yo no sé ni qué garabatos estaba haciendo ahí en el cuaderno, apretando fuerte. Y entonces llegó la directora al salón y dijo, maestra, ¿por qué no ha sacado a los niños? Ya, se tienen que ir porque el chofer no los va a estar esperando. Y la maestra regañadientes dijo, guarden sus cosas y me lo traen mañana de tarea. Pobre el que no me lo traiga mañana de tarea. Entonces nos fuimos haciendo fila y yo, maestra, por favor déjame ir rapidito al baño. No te vas a ir, señorito, que no sé qué. Y entonces tuvimos que subir un montón de escaleras para llegar hasta la parte alta de esa escuela que se llama Centro Educacional La Caridad, esa primaria en la que estudié. Muy alta en las escaleras. Cuando llegamos ahí, cada escalera que yo subía era como que ya sentía que se venía el mundo. Y entonces recuerdo que algunos muchachos estaban portando mal, como es de costumbre en las escuelas. Y la directora misma dijo, a ver, vamos a ponernos a marchar aquí, paso redoblado, marcar el paso en su lugar. Y entonces yo volteé a ver a la maestra, maestra, ya no aguanto, maestra, por favor, por favor. Y en eso la maestra me hizo así, me ignoró. Y yo por no faltar el respeto a la maestra me aguanté hasta el último momento, hasta que finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Me hice pipí. Delante de
más de 400, 500 alumnos, todos se dieron cuenta. Bastó que un niño se diera cuenta, volteó y miró el charco que estaba ahí y comenzó a gritar, ¡ja, ja, ja! Se hizo pipí, ¡ja, ja, ja! Y todos los niños comenzaron a mirar y a reírse y a decir, ¡ja, ja, ja, ja! Se hizo pipí, ¡ja, ja, ja! Y en eso yo recuerdo que un dolor de cabeza y un completo me bajó por toda la cabeza. Y en ese momento, si Dios pudo haber abierto la tierra, me hubiese tragado y yo hubiera estado feliz. Me sentí tan avergonzado y miré a la maestra así y la maestra estaba con la cara de, ¡ay! O sea, si era de verdad. Y yo, pues, ¿qué se imaginaba? Que si le estoy diciendo. Y ya no sabía qué hacer, o sea, cómo moverme o qué. Y en eso, cuando yo estaba en esa situación así tan difícil, una niña se salió de la fila contra todo pronóstico, rompió todas las expectativas, quebró las reglas que se le habían dado, agarró su suéter, me lo amarró en la cintura y me dijo, ven, no tengas miedo, yo te voy a llevar hasta tu casa y voy a explicar lo que pasó. Y entonces me jaló y me llevó hasta el camión, me sentó en el primer sillón y a todo el que se subía le miraba con una mirada retadora. Pobre de ti que te burles, no lo estén molestando. Ustedes no saben lo que pasó. Y yo me hice bolas en el sillón y no quería saber nada. Ni siquiera recuerdo el rostro de esa niña. Y cumplió su promesa. Cuando llegamos a la parada, se bajó conmigo, me llevó hasta mi casa y le explicó a mi mamá, pasó esto y esto y esto y así. Y no le vaya a hacer daño a su hijo, que la maestra no le hizo caso. Y saben, cuando yo pienso en aquella niña digo, wow, qué valor, cómo es que tuvo ese coraje de defenderme de esa manera. Y no puedo dejar de pensar en mi Cristo Jesús también. Cuando pasamos por situaciones difíciles, a veces pensamos que Dios se salta ese día en nuestra vida. Es increíble cómo Dios, sabiendo que vamos a tener una experiencia bochornosa, una experiencia difícil en nuestra vida, Dios no se salta ese día de nuestra vida, sino que lo pasa con nosotros a nuestro lado. No nos quita de las circunstancias adversas, porque no es su plan que pasemos por este mundo sin tener ningún problema, pero sí está con nosotros ahí, fortaleciendo nuestra fe, porque Él desea que podamos ser guerreros de oración. Él desea que podamos entender que lo más importante, queridos amigos y hermanos, es que entendamos que Jesús es todo en nuestra vida. Lo más importante es que tú y yo entendamos que Jesús solamente puede hacer la diferencia si lo aceptamos. Si decidimos seguir el camino que Él nos guíe o que Él nos muestre, no importa las circunstancias que sean, Jesús habrá de libertarnos. Y en el momento de la prueba, en el momento más difícil, Jesús, al igual que aquella niña, vendrá y te va a cubrir con su manto de justicia. No niega que Pedro se irá, pero asegura que volverá. Y es maravilloso cómo Dios, conociendo todas nuestras debilidades, nuestras fallas y nuestros problemas, aún así nos haya llamado. Dios no se salta el peor día de tu vida. Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de llamarte hijo. Y por eso, querido amigo, quisiera preguntarte, ¿habrá alguno de ustedes en esta noche que le gustaría reconocer su pecado, reconocer su vergüenza, reconocer su falta y pedir que el manto de Cristo Jesús pueda cubrirle? ¿Habrá alguien? Quiero invitarle para que levante su mano ahí donde esté. Yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos pedir perdón por nuestras faltas. Queremos pedir perdón por nuestra falta de fe, porque definitivamente una y otra vez se nos hace fácil alejarnos de ti, de tu presencia, y por las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, nos resulta en ocasiones más fácil echarte la culpa a ti o pensar que no tienes interés en nosotros. Pero esta noche hemos aprendido que las pruebas tienen el propósito de fortalecernos. Las pruebas tienen el propósito de que estemos cada día más cerca de ti. Y por ello, oh Padre, en esta hora queremos pedirte, envía a tu Hijo, a Cristo Jesús, para que nos cubra con su manto de justicia
y para que podamos estar seguros en la hora difícil. Gracias por no avergonzarte de nosotros. Gracias por estar con nosotros hasta en el día más difícil. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y también te bendiga a ti. Nos vemos el día de mañana. Agradecemos a Dios y al pastor por este bonito mensaje. Y hermanos, ha llegado el momento de que entonemos juntos nuevamente nuestro canto tema. Sin hallar una pronta solución, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza, la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo alcanzado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que da
Amén. Los invitamos a que se aprendan este canto y lo entonen junto con nosotros. Y de igual manera les recordamos seguir la página Adventistas Distrito de Rosarito y que la compartan con todos sus contactos. Recuerden, Adventistas Distrito de Rosarito, en la que estaremos transmitiendo los temas de esta semana de campañas de evangelismo virtual. Queremos agradecerles, hermanos, por haberse tomado el tiempo de conectarse a esta transmisión. Gracias a cada uno de ustedes y queremos invitarlos a que el día de mañana nos sigan visualizando a partir de las 6:45. Escríbanos sus comentarios, cómo han visto ustedes los temas hasta este momento, y también queremos recordarles el tema del día de mañana, que es Pasos de Fe. Que el Señor los bendiga. Ha llegado el momento de la dinámica del día. Hola queridos hermanos, les recordamos que esta dinámica es exclusiva para las familias que no son miembros de nuestra iglesia. Amigos que nos están viendo del área de Rosarito, Pórticos, Santa Fe, La Gloria y Leandro Valle, pongan mucha atención a la pregunta del día de hoy. Escoge solo una de nuestras 3 redes sociales para escribirnos tu respuesta. El primer mensaje o comentario correcto en Facebook, YouTube y WhatsApp serán los ganadores, y los 3 recibirán un bonito obsequio de parte de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro equipo de comunicación se pondrá en contacto con los ganadores. Si tu familia ya ha ganado un obsequio, no podrán volver a participar para que otros también sean beneficiados. ¿Están listos para participar? ¡Anímate ya! Y pon mucha atención a la siguiente pregunta.